La bienvenida a Consejo Redacción. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y a los televidentes de Consejo de Redacción. Senadora, usted que es del partido de gobierno, del mismo partido del presidente Iván Duque, ¿cuál es la visión que tiene hoy acerca de lo que está pasando en el país después del retiro de la reforma, de todo lo que ha sucedido en las calles y del anuncio de una nueva reforma? Lo primero es, yo le quiero decir a todos los colombianos, la reforma es necesaria. Es necesaria porque nadie contaba con el COVID. Es necesaria porque necesitamos seguir subsidiando a las clases populares. La pobreza monetaria pasó de 17.4 a 21 millones de colombianos. Es necesaria porque tenemos que seguir dándole subsidio a las empresas, a las pequeñas, a las medianas, incluso a las grandes, para que mantengan los empleos. Es necesaria porque si no, las calificadoras de riesgo van a convertir los bonos de Colombia en bonos basura. Pero ¿qué hemos dicho? Podemos llegar a un consenso, sacrifiquemos recaudo. La ANDI ha hecho una propuesta muy interesante donde los empresarios hacen el mayor sacrificio. Vamos a hacer un recorte para tratar de llegar a 15 billones de ahorro, pero necesitamos generosidad y grandeza. Y ojalá el país también vea y quede en evidencia frente a su propia injusticia los sectores que no están marchando por la tributaria, que están marchando como excusa para generar caos, porque era la tributaria, ahora es la reforma a la salud, van a ser los líderes sociales, va a ser el proceso de La Habana, cualquier excusa les sirve, porque ellos lo que quieren es deteriorar a Colombia, ellos lo que quieren es generar caos, ellos lo que quieren es ir por el poder, cueste lo que les cueste. Senadora, ¿qué tanto el gobierno se equivocó al no buscar más consenso, sobre todo con las fuerzas políticas? Porque mire, se le vino todo el andamiaje del Partido Liberal y del expresidente Gaviria, se le vino todo el andamiaje de Germán Vargas Lleras, y hay algunas críticas también desde ustedes, los mismos integrantes del partido gobierno, hacia el presidente Iván Duque. ¿Le faltó consenso con las fuerzas políticas, conversar más para que el articulado llegara, digamos, más calmadito al Congreso de la República? Claro que sí, uno tiene que reconocer sus propios errores. Nos faltó humildad, Nosotros le suplicamos al gobierno que sacáramos un proyecto consensuado, no se logró. Bueno, los errores hay que asumirlos y cuestan, pero ya la reforma se retiró. Ya estamos hablando con los partidos para consensuar un nuevo texto. Ahora también yo quiero ver quiénes de verdad están pensando en el país y quiénes simplemente están pensando en sus intereses electorales. Nosotros aquí necesitamos grandeza de todos los sectores, de empresarios, trabajadores y de los partidos políticos, porque aquí lo que nos estamos jugando es el futuro democrático de Colombia. Mire, piden y piden subsidios. Ellos creen que la plata sale ¿de dónde? En un momento tan difícil para la economía nacional. Reforma tiene que haber, hemos dicho, sacrifiquemos el recaudo, no toquemos a la clase popular y la clase media, retiremos todos esos IVAs a los alimentos, a los insumos, a los servicios públicos, atendamos esa propuesta generosa de la ANDI donde se sacrifican los empresarios, hagamos ese apretón grande de cinturón para el ahorro, pero créanme que tenemos que hacerlo, tenemos que buscar un nuevo texto. Hoy Colombia requiere más responsabilidad y solidaridad que en ningún otro momento. Doctora, ¿cómo se lee lo que usted decía al comienzo, que se retira la reforma tributaria y siguen las marchas, siguen los movimientos? Desde el Centro Democrático, ¿cómo se lee? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren la cabeza de Duque? En algunas partes la están pidiendo en el Cauca, la cabeza, es decir, piden la renuncia del ministro de Hacienda. Ayer no se presentó al evento donde estaban todos los ministros. ¿Qué hay detrás en la lectura del Centro Democrático de lo que está pasando en el país hoy? Uno aquí tiene que separar dos razones. Hay una sociedad con malestar que pacíficamente marchó, a la que el gobierno escuchó también, y los sectores políticos y los sectores productivos. Pero también hay otros sectores que lo que quieren es caos, que lo que quieren es derrocar al gobierno. Es que los colombianos tenemos que recordar, Duque ganó la elección y al otro día estaba diciendo un sector político del país: nos vemos en la calle. Y las marchas empezaron inmediatamente, empezó el gobierno. Es que tengamos memoria, antes de la pandemia nosotros habíamos tenido un paro, una marcha, una movilización, uno cada 2 días de gobierno.
La pandemia logró aplacar los ánimos, pero de hecho a estas marchas citaron antes de que se erradicara ninguna reforma tributaria. Ahora el pretexto era la reforma, listo, la retiramos, vamos a conciliar una que le sirva a los colombianos, sobre todo a las clases populares y a las empresas para mantener los empleos. Ya dicen, no, es que ese no es el problema, es la reforma a la salud. Yo quiero saber de esos que dicen que es la reforma a la salud, si han leído la propuesta de texto que se está debatiendo en el Congreso. Yo quisiera saber si la han leído. Y entonces ya no es eso, sino es el asesinato de líderes sociales, es el acuerdo de La Habana. Uno lo que ve es que hay un interés para generar caos, y qué bueno que asumieran responsabilidad sobre los daños. Es que una cosa es la protesta pacífica a la que tienen un derecho constitucional, y otra cosa es el vandalismo, la violencia y el terrorismo. Nosotros en promedio estamos teniendo 90 policías lesionados por día, 87 el primer día, 97 el día de ayer. ¿Qué le van a decir ustedes a la señora Andrea y a su pequeñita cuando apuñaleado murió el capitán Solano? Ustedes vieron las imágenes ayer en el entierro. ¿Ustedes qué le van a decir a los papás, a las hijas y a las hermanas de los policías que inermes no se pueden ni proteger cuando les tiran piedra, cuando les tiran objetos, los incendian, a los que incendiaron en Pasto? ¿Y qué van a decir? Hoy está destruido el 80% del transporte masivo de Cali, el mío. ¿Cómo lo van a recuperar? Ustedes saben quiénes usan ese transporte, los estudiantes, la clase trabajadora. ¿Y qué van a decir en Medellín cuando están vandalizando el metro, cuando están vandalizando los bancos, cuando están vandalizando las bibliotecas, cuando están entrando a dañar las universidades? ¿Ustedes creen que eso es marcha pacífica? ¿Ustedes creen que así se construye país, que así se construye consenso y que así logramos salir de esta situación tan grave que nadie buscó? Es que nosotros no inventamos el COVID. Senadora, ¿para usted es viable que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lidere esa nueva propuesta de proyecto de reforma tributaria o cree que no? Es que esta propuesta la tenemos que liderar todos. Pero él debe seguir en el ministerio. Pero él debe seguir en el ministerio teniendo en cuenta la cantidad de voces que hay en contra del ambiente. Yo le hago una pregunta. Aquí la decisión la tenemos que tomar todos los colombianos. Hoy el ministro es Carrasquilla. Él está allí y está todo su equipo. Pero hoy ya hay propuestas sobre la mesa de los partidos, de la ANDI, y finalmente ellos no votan en el Congreso, ellos no son los que van a ir a debatir la propuesta. Hoy lo que tenemos que buscar es una construcción colectiva de esa nueva propuesta. Además es muy fácil porque ya la ruta está dada: sacrificar recaudo, pero garantizar unos ingresos que permitan mantener los subsidios, porque la pobreza está creciendo en Colombia por el COVID, mantener el apoyo a las empresas, porque no podemos permitir que se sigan perdiendo empleos. La ruta está dada: buscar esa alternativa de ahorro que representa entre 13 y 15 billones para el gobierno, buscar además que logremos un gran consenso sin mezquindades políticas. Mire, hoy el nombre del ministro es lo de menos. Hoy nosotros lo que tenemos que mostrar es grandeza para solucionar este problema tan grave para Colombia. Senadora, en la especie de mea culpa que usted hacía ahorita sobre la decisión del gobierno de no consultar más con los partidos políticos, de no hacer una mayor concertación y por esa vía llevar a todo este enredo, en relación con ese mea culpa, pues los análisis que dicen que eso muestra la inexperiencia del presidente Iván Duque, porque no había hecho un paso por otros cargos de elección popular ni por cargos ejecutivos antes de llegar a la presidencia. ¿Qué piensa usted de eso? Y le agregaría una segunda pregunta como parte de la misma, dos preguntas en una, de quienes dicen que esa inexperiencia y todo lo que está pasando le está pavimentando el camino hacia las elecciones de 2022 a Gustavo Petro. Varias cosas. La primera, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que somos seres humanos y en la condición humana todos cometemos errores. Aquí a cada presidente se le podría señalar alguna deficiencia en su gobierno. También es importante decir que es que nunca se había presentado una reforma en pandemia, porque mire, siempre ha sido igual. Los gobiernos presentan unas reformas muy altas para poder tener margen de negociación al interior del Congreso.
Esta vez se pensó que podría funcionar igual y no funcionó. La ley de financiamiento también se presentó sin haberla conciliado con los partidos y logró pasar, y fue una ley que en su momento le sirvió mucho a Colombia. Como lo dije, los errores que nos toque reconocer, reconozcámoslos. Es que a uno lo que no le puede faltar es humildad cuando está en lo público. Uno tiene que aprender cuando se equivoca y uno tiene que recibir todas las críticas sin amargura y sin sordera para poder mejorar y corregir el camino. Y la otra cosa es, pase lo que pase, yo lo que esperaría es que los colombianos aprendamos en cabeza ajena. Miren, ya muchos países en la región han pasado por populismos y eso lo único que ha traído es miseria, es sangre, es desesperanza. Yo espero que esa no sea la elección de Colombia, que no caigamos en populismos, que busquemos entre todos alternativas. Yo creo que el único sistema que funciona bien con todos sus defectos es el democrático, que el único sistema económico que ha dado resultados en el mundo es la libertad de mercado, que tenemos que perfeccionarla, claro que sí. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno de una gran mayoría, de soluciones reales a los problemas de los colombianos, donde hagamos una reforma estructural a la justicia, donde por fin nosotros logremos un esquema de crecimiento económico que no sea como un electrocardiograma, sino que sea sostenible en el largo plazo, donde por fin logremos ir generando esa identidad y esa unidad como nación y apostemos todos para el mismo lado. Hay que hacerlo, pero yo no creo que la alternativa sea el populismo. Ese no es el verdadero cambio. Eso podría llevar al país a un grave retroceso. Yo le digo a los antioqueños y a los colombianos, uno a veces no valora la democracia porque cree que siempre está ahí. La democracia se puede perder y recuperarla es muy difícil. Mirémonos en el espejo de otras naciones de la región. Doctora, me queda sonando algo. Me encanta lo que usted dijo con relación a la falta de humildad, y cuando uno, como decía Hernán, se hace esa mea culpa, el camino empieza a clarificarse, pero también hay que mirar el otro lado de los otros muertos, no solamente los muertos de los policías. Usted hacía alusión con muy buena idea y además de muy buen recibo, porque los muertos son los muertos del lado que sea de los policías y soldados, pero también hubo muertos del otro lado. Hoy se habla oficialmente de 7 muertos en estas revueltas por parte de, dicen, de sindicaciones por parte de las Fuerzas Armadas o policías, que aún están en investigación, por supuesto. ¿Por qué no también mencionarlos? Esos son también muertos, también hay familias, también hay esposas, también hay viudas, también hay madres de familia que lloran hoy estos muertos, que podrían haberse evitado. ¿Por qué no también en ese análisis meterlos también? Porque los muertos de un lado y los muertos de otro nos duelen a todos, doctor. Hay que empezar humildemente como en reconocer que al lado y lado, en estos absurdos conflictos para algunos, valiosos para otros, hay muertos que se podrían haber evitado. Nadie quiere un colombiano muerto, ni un ciudadano, ningún ciudadano, ni un estudiante, ni a un policía, ni a nadie. Aquí ese es el primer rasero. Nosotros todos somos colombianos, los marchantes y los soldados y policías, y ninguno debería estar muerto. Varias consideraciones. Es que permanentemente se señala a la fuerza pública, y créame que las redes y todo está inundado de esos que son dolorosísimas muertes. Pero nadie quiere hablar de los soldados y policías, y hay que hablar de todos, porque todos son colombianos. Y también tenemos que tener claro una cosa: nosotros tenemos que recuperar la autoridad legítima del Estado. Nosotros no podemos permitir que haya abuso en el uso de la fuerza, pero tampoco podemos paralizar la fuerza, porque aquí nadie puede decir que destruir bienes públicos y privados sea un derecho. Aquí nadie puede decir que acabar con los sistemas de transporte masivo, golpear e incendiar a la fuerza pública son un derecho. Mire, doctor Juan Carlos, yo he sido oposición y yo he marchado muchas veces y jamás hemos atentado contra la fuerza pública y jamás hemos dañado un bien público o un bien privado. Y cuando terminábamos las marchas, he marchado casi siempre en Medellín. Les consta a los que nos han visto que nos ponemos a recoger toda la basurita de la Plaza de las Luces. Es que el derecho a disentir es un derecho, es que el derecho a hacer oposición es un derecho, es que marchar pacíficamente es un derecho, pero el vandalismo y el terrorismo no son derechos de nadie, no son derechos de nadie. Y yo creo que aquí cada colombiano que muere
duele el estudiante, duele el marchante, duele el policía, pero también yo hago un llamado a que se condene con la vehemencia que se tiene que condenar el vandalismo y el terrorismo, porque esos no son derechos de nadie. Senador, ha sido muy amable, quedamos pendientes entonces de ese nuevo articulado, del nuevo proyecto que vaya a las comisiones económicas del Congreso, del diálogo social, del diálogo político, del diálogo económico.